Este invierno, dale una vuelta al frío. En UTE creamos el Plan Redondo, para que disfrutes el confort de tu hogar de forma más accesible. Porque comprando aires acondicionados clase A, termotanques de 40 litros o más clase A, lavasecarropas o secarropas, lavavajillas, hornos de empotrar, anafes y cocinas totalmente eléctricas, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar tu compra a través de WhatsApp UTE o en ute.com.uy. Y comprando un termotanque con bomba de calor o cargador de vehículos eléctricos, UTE te devuelve 5.000 pesos en tu próxima factura. Solo tenés que registrar tu compra a través de WhatsApp UTE o en ute.com.uy. Iniciamos un nuevo bloque de empresarios de acá y hoy nos propusimos hablar de lo que hace del Uruguay inserto en el mundo, ¿no? En el mundo de las empresas, los negocios, cómo también pueden encontrar oportunidades en el exterior, cómo estamos hoy. Y para seguir hablando de estos temas es que recibimos a la licenciada Ana Claudia Morán, que es la directora de IBA, es especialista en inteligencia estratégica, licenciada en Relaciones Internacionales y técnica en comercio exterior y negocios internacionales. Es una experta principalmente en lo que es pymes, ¿no? Bienvenida. ¿Qué tal, Tatiana? Muchas gracias. Sí, especializada en todo lo que es internacionalización de pymes. Bien, y allí, no menor, bueno, veníamos hablando en el bloque anterior y haciendo algunos énfasis en lo que es muchas veces la posición de las pymes, ¿no? A la hora de internacionalizarse, cómo están hoy insertas en lo que es la posibilidad de empezar a exportar, ¿no? Porque allí seguramente nos podrás comentar un poco la situación de grandes empresas con lo que es pymes, ¿no? ¿Cómo tú ves allí ese esquema? Bueno, hablar de pymes es hablar del 99% de las empresas de Uruguay, que además es un guarismo que se respeta a nivel regional y mundial. Es decir, en el mundo, ¿sí?, todo lo que es el comercio es manejado, es ejecutado, el actor fundamental es la pyme. Entonces, hablar de lo que es la internacionalización de pymes en nuestro país, en nuestra región, en nuestro bloque, porque haciendo un poco sintonía con lo que el colega antes hablaba, en Mercosur, en Latinoamérica, es hablar del 98-99% de las pymes. En Uruguay estamos hablando de un número que está en la órbita de las 200.000 empresas hoy formalizadas, es decir, que están en el radar de todo lo que tiene que ver con planificación, herramientas para la expansión de estas empresas, están recibiendo seguimiento o apoyo, o así deseamos nosotros que lo reciban. Entonces hablamos de un número bastante acotado, 200.000, frente a lo que es Latinoamérica, que son 20 millones de pymes, por ejemplo. Podemos pensar que es un número lindo para trabajar. Ni que decir, Tatiana, cuando pensamos en comercio internacional, porque entonces de esas 200.000 pymes que tenemos en Uruguay, pasamos a hablar de unas 1.800 que son exportadoras, de las cuales solo 780 son pymes. Entonces, si quiero hablar de expansión y de pymes, me concentro hoy, según el informe último presentado por Uruguay 21, en 780, 790 empresas. ¿Qué estamos haciendo para que estas empresas se potencien y crezcan? ¿Y qué estamos haciendo también para identificar más dentro de ese espectro de 200.000 que se acerquen a la expansión? Expansión como internacionalización. Expansión no solo como exportar, sino como ser actores protagonistas del comercio internacional, que eso es ida y vuelta, entrar y salir, ¿verdad? Import y export. ¿Y así qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, es un desafío muy lindo porque se están haciendo muchas cosas, se vienen haciendo en los últimos años muchas cosas, pero no está siendo suficiente desde mi óptica porque obviamente no mejoramos ese número de inclusión de las empresas. De hecho, todavía se percibe en el mercado, sobre todo cuando estoy trabajando a nivel del interior del país, se percibe esa sensación de importar, yo puedo importar, exportar es muy difícil, es solo para los grandes. Y en este sentido me gustaría destacar que hay muchísimas herramientas que conviven, que fluyen en el mercado, pero que no llegan al empresario. No necesariamente el empresario conoce que existen, si las conoce no necesariamente las sabe utilizar, y a veces es cuestión de generar ese impacto y de generar la sinergia, de generar el conocimiento para la interacción.
Alguien en Uruguay que esté en el departamento, por ejemplo, de Durazno, no conoce que puede hacer una alianza o que puede generar un impacto de cadena productiva o de expansión, salir juntos a buscar otro mercado o de importar insumos juntos, que esté en Paysandú o que esté en Cerro Largo. Nos falta esa interacción, esa interconectividad. No por falta de herramientas, te repito, muchas veces las herramientas están, pero bueno, nos encontramos con que no las conocen y en eso creo que tanto consultores, empresarios como autoridades tenemos todavía un pendiente a desarrollar. Allí quizás tenga mucho que ver lo que es la propia idiosincrasia de pyme, ¿no? Porque muchas veces pasar de decir, bueno, soy el dueño, a soy un empresario, hay más que un cambio de nombre, un cambio de mentalidad. ¿Cómo tú ves ese proceso? Sí, es un proceso, como tú decís, es una transformación, es la madurez que tiene que tener el emprendedor que desea posicionarse como empresario. Nos encontramos a menudo con empresas que directamente el director o el dueño nos dice, bueno, siempre se hizo así. También ese empresario como tal tiene que adquirir los conocimientos, involucrarse, sumergirse, tener una voz que sea la que guía, la que orienta en su empresa, ¿verdad? Porque el dueño, el director de la empresa es el que marca las pautas, la estrategia, la planificación que decimos nosotros. En términos además de internacionalización, más que nunca, porque hoy el comercio internacional no nos admite la improvisación. Hoy el comercio nos exige una planificación. Yo escuchaba a Ignacio hablar hace unos minutos en todo esto que tiene que ver, ¿no?, con la productividad, con los costos que tiene nuestro país, con la importancia de salir más allá de acuerdos o qué tipo de acuerdos y demás, y qué tanto nos queda a nosotros por hacer hacia adentro, porque nosotros tenemos que formar, o los empresarios tienen que formarse para salir al mundo de una manera planificada, estratégica. No se trata de ir a la primer feria que se cruce a ver si puedo vender o si puedo comprar. Y qué tanto nosotros precisamos para eso ser eficientes, porque muchas veces los recursos son finitos y cuando voy a invertir en salir, tengo que tener el tino suficiente de saber que voy al lugar correcto, a interactuar con las empresas o las personas correctas, o que ese es mi mercado objetivo porque ya lo validé antes. Entonces, hay todo un trabajo previo que hoy además la inteligencia artificial y un montón de plataformas que existen nos permiten acercarnos de manera eficiente a la información, a minimizar los riesgos, de hecho, y a optimizar los recursos y por supuesto que también los resultados, porque también sabemos que empresas que toman una planificación estratégica seria, que le dedican el tiempo para desarrollar, son 60% más efectivas que aquellas empresas que simplemente intentan hacerlo por intuición o porque alguien dijo o porque hace 5 años fui y ahora entiendo que voy a insistir. Y así nos encontramos muchas veces con empresas que salen al mundo y van al mercado equivocado, como por ejemplo querer ir a vender, no sé, bebidas alcohólicas a un mercado musulmán, en donde no se consumen, o la cuota es mínima porque es un mercado de turismo. Y como eso, tantas otras cosas. O llegar a mercados en donde la feria era espectacular, el intercambio con interlocutores o con posibles aliados es muy interesante, pero nos encontramos que nuestro país no tiene un acuerdo previo, ya no de acceso a mercados, sino de cumplimiento de requerimientos sanitarios, por ejemplo, que muchas veces son precisos. Entonces, la parte la previa, la información para que esos empresarios maduren, procesen, incorporen conocimiento, definan estrategia y decidan entonces salir con esas herramientas firmes, es hoy un must. Hoy ganan las pymes que tienen una planificación estratégica. Qué interesante allí, ¿no?, lo que nos cuentas de lo que pasa digamos, en la interna, ¿no?, de la preparación, ¿no? Allí hace un poco un empresario vinculado al sector de la vitivinicultura, que tiene una bodega, una presencia muy importante en sus estructuras en nuestro país, vinos finos, de alta calidad, por lo cual no es algo masivo, pero él mencionaba, por ejemplo, algo allí de decir que en términos de internacionalización y buscar nuevos mercados, él entendía que se estaba siempre pensando en mercados grandes y en mercados donde quizás, no sé si está todo hecho o todo completo, pero capaz que cambiar el foco, ¿no?, claro, de ciertos productos hacia otros nichos que pueden darle mejor valor.
Allí, ¿cómo ves por ejemplo, esta opinión y que quizás coincide o no con lo que muchos empresarios pymes te plantean a ti cuando acuden a ti? Sí, es correcto. De hecho, muchas veces vienen buscando el gran mercado. Yo siempre les digo que yo también quiero vender el 1% de lo que consume China, pero no es la realidad, sobre todo para las pymes, porque una pyme cuando va a salir a un mercado tiene que también conocer cuál es su capacidad productiva. Claro. Seamos de algún modo realistas en dónde estoy y hacia dónde quiero llegar y si puedo cumplir después con ese desafío. Y entonces ahí nos encontramos con ese diversificar mercados en términos generales, como paraguas, ¿verdad? Pero diversificar mercados para las pymes es una categoría quizás más pequeñita, más fina, más estratégica, más de pensarlo. ¿Por qué? Porque las pymes no tienen el mismo volumen que tiene una empresa grande, quizás no tiene la misma capacidad de adquirir ciertas certificaciones, por ejemplo, que hoy el mundo las pide y que son un gran diferencial. Entonces voy a ir detrás de mercados que quizás no exijan ese nivel, esa exigencia para comenzar a salir. O sea, menos volumen, menos nivel de exigencia, que sea buen pagador, porque tampoco me va a servir en un mercado que después no lo pueda pagar. Entonces, ¿en dónde me focalizo? Y bueno, va a ser interesante focalizarme en un nicho de mercado, en una estrategia. Hay productos que Uruguay tiene que son productos de nicho por volumen, de nicho porque tienen una propuesta artesanal, una propuesta de valor, un diferencial, que hay mercados en el mundo que están dispuestos a pagar, ¿sí? por ese producto. No es mandar un contenedor todas las semanas, quizás sea mandar algunas cajas algunos meses, pero el diferencial va a valer la pena. Entonces ahí es cuando nos focalizamos en buscar determinados mercados. Soltamos los grandes mercados como puede ser Estados Unidos, como puede ser China. Y no estoy diciendo con esto que los acuerdos no sean buenos o que los TLC no sean buenos. Sí, tenemos que tener acuerdo y tenemos que abrir, pero también dentro de esos grandes acuerdos tiene que haber un espacio. Hace poquito se mencionaba, Uruguay, Mercosur, mejor dicho, cierra el acuerdo con los países del EFTA, y se mencionaba que allí había un espacio destinado al desarrollo de negocios entre las pymes. Eso no es menor, habrá que leer después cómo es el desarrollo que plantea el bloque con ese acuerdo, pero tenemos que tener un espacio porque las pymes precisan un escenario totalmente diferente a lo que es un escenario de grandes empresas. Vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo bloque de Empresarios de Acá, ¿no? Porque hace a lo que es el desempeño de nuestras empresas y la posibilidad de crecer, ¿no? Y allí mejorar también en la interna, por supuesto, ¿no? Porque tanto como exportación, exacto, importación, ¿no? El diálogo es con la licenciada Ana Claudia Morán, que es la directora de IBA, International Business Alliances, que es su empresa de hace 20 años, más o menos. 22 años. Bien, una experta en estos temas, así que qué mejor que tenerla a ella para seguir analizando aquí en Empresarios de Acá. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Diora Uniformes, moda empresarial. Visítenos en www.diora.com.uy. En Semiflex llevamos más de 40 años ayudándote a ver el mundo con claridad. Nuestra trayectoria se basa en la excelencia técnica y el compromiso con la innovación, siempre a la vanguardia en tecnología óptica. Contamos con un equipo altamente capacitado que te brindará un asesoramiento personalizado para encontrar la mejor solución para tu visión. Confianza, calidad y precisión en cada detalle, porque tu bienestar visual es nuestra prioridad. Semiflex, tu mejor manera de ver el mundo. ¿Sabes cuál es la línea Dermagloss Facial Ultra que tu piel necesita? Dermagloss Ultra Hidratación. Hidrata por 24 horas. Dermagloss Ultra Firmeza. Suaviza las líneas de expresión. Dermagloss Ultra Volumen. Ayuda a reducir arrugas. Dermagloss Ultra Estructura. Atenúa arrugas profundas. Dermagloss Facial Ultra. Una línea para cada etapa de tu vida. Hace unos días, en las sierras de Minas, nació un nuevo movimiento social. Yo prefiero agua. Cientos de personas se reunieron en un día cargado de música y buenas historias para impulsar un mensaje claro. Elegir agua es elegir bienestar. Salus se sumó al compromiso y transformó sus etiquetas. Ahora, sus botellas llevan la palabra agua en lugar de la marca
como un recordatorio para que todos incorporemos el hábito de hidratarnos mejor cada día. Yo prefiero agua, sumate vos también al cambio. Elegí agua, elegí sentirte bien. Cuarto bloque de empresarios de acá y seguimos dialogando con la licenciada Ana Claudia Morán, que es la directora de IBA, International Business Alliances, y estamos hablando de lo que hace, ¿no? La inserción internacional, en este caso haciendo mucho foco en lo que es la pyme, ¿no? Y así, por ejemplo, bien práctico, ¿no? Yo soy una pyme, produzco X, tengo mi presencia en el mercado, pero entiendo que este producto puede ser mejor valorado en el exterior. La verdad es que no tengo idea, Ana. ¿Cómo me ayudas? Bien, bueno, lo primero va a ser conocer un poquito de tu empresa. Hacemos lo que nosotros llamamos un diagnóstico de la empresa. Realmente, cómo producís, en qué condiciones, si cuenta con todos los permisos a nivel nacional, el cumplimiento pleno, vamos a decir, no solo es tener una empresa, de tener al día BPS, DGI, Banco de Seguros, también si es alimentos que cumpla con la normativa vigente, qué tipo de presentaciones, qué volumen producís, en qué periodo de tiempo, cuál es un precio posible en el mercado. Hay algo que es importante, Tatiana, exportar no es vender, exportar o importar tampoco es comprar. Requiere de un compromiso, de una responsabilidad que va más allá de simplemente proponer ese producto, ¿sí? Porque si yo quiero exportar, quizás encuentro un mercado y ese mercado me exige que yo modifique el gramaje, si es un alimento, por ejemplo, o la presentación, ni que decir una etiqueta, el idioma, que cumpla con determinadas normativas del punto de destino. Entonces, lo primero que hacemos es diagnosticar a la empresa, sobre todo percibir si está preparada para dar ese paso, porque también precisamos que el dueño de la empresa, que el director se ponga la camiseta de comenzar a ser un actor en comercio internacional. No es solamente voy a salir a vender. Y después de todo ese catálogo, de esa matriz productiva que tenga la empresa, seleccionar, porque tú venís con un producto, quizás tenés 5 y quizás ese que tú venís no es el correcto para exportar. A partir de la década del 90 el mundo cambió. Y a medida que pasan los años cambia y más rápido. Y el gran desafío es estar a tono, ¿sí? Estar alineados con todo eso que está sucediendo. Una de las cosas más importantes de este cambio es que la demanda manda. Ya no producimos para ofrecer. Primero investigamos lo que el mundo quiere y después producimos para vender eso que el mundo ya nos pidió. Y también es cierto que en esta velocidad y en esta interacción las modas pasan muy rápido. Por lo tanto, lo que yo produzco hoy, quizás para el año que viene o la zafra que viene, tengo que modificarla. Ese es el gran desafío de una pyme y eso es lo que nosotros en primera instancia verificamos hacia adentro. Después hacia afuera, obviamente, ¿qué hacemos? Estudiamos, analizamos diferentes indicadores para decirte, bueno, Tatiana, tu producto se consume en tal y tal y tal mercado. Y hacemos lo que llamo una matriz, es un comparativo con ciertos indicadores. Por ejemplo, en función del volumen que tú tenés o de la capacidad que tenés de producir, por ejemplo, en la región o en el mundo. ¿Tengo acuerdo o no tengo acuerdo? ¿Pago aranceles o no pago aranceles? ¿Cumplís con tu producto para entrar a determinado mercado o no? Y eso es una suerte de matriz, es como un embudo en donde vamos a ir decantando, seguramente queden 2 o 3 mercados, y ahí es cuando nos sentamos con el empresario a mostrarle el mapa de ruta, el plano de trabajo, y te vamos a invitar a decir, bueno, ¿por dónde seguimos? Este mercado ofrece estas características, este otro otras. Hay empresarios que deciden entrar comparándose con grandes marcas porque quieren entrar a las grandes ligas y están dispuestos a perder X tiempo porque lo consideran una inversión, pero entran a ese mercado. Hace algunos años, unos cuantos ya de esos 22 que antes hablábamos, fui convocada por un empresario que estaba dentro del área de bebidas alcohólicas de ANCAP, por ejemplo. Y después de un trabajo que resultó insólito para ese momento, cuando yo lo cuento en algunas aulas en las que comparto experiencias y conocimientos, se ríen, pero logramos vender vodka de ANCAP, logramos vender whisky nacional, espinillar, fueron las únicas exportaciones que se hicieron. Y se hicieron porque hubo estrategia. Ese mercado
tenía esa ventana, esa posibilidad, en ese momento se sostuvo por el tiempo que se pudo hacer exportaciones, pero bueno, en ese momento el Espinillar 12 años estuvo en la misma góndola que el ron Bacardí, y no es poca cosa para una marca nacional. Qué interesante, ¿no? Allí, porque hay varios aspectos que se ponen en juego, y preguntarte, ¿no? Porque, digo, la verdad es que no lo sé y muchas veces no queda claro, y bueno, que mejor que sacarse la duda. Yo, como empresario, tú me definís algunos mercados, algún país en el que no tenemos acuerdo. ¿Yo puedo hacer un acuerdo comercial? Como tal, tú podés hacer una alianza con otro empresario. Con otra empresa. Exacto, con otro empresario o con una asociación que esté en ese mercado, pero claramente al no tener un escenario, un contexto normativo de acuerdo, el que sea, porque no solamente existen los TLC, también siempre es válido aclarar un poco lo que compartíamos con Ignacio antes en términos de que, bueno, los empresarios tienen que entender qué es esto de un acuerdo, de ese marco normativo que precisamos. Y también ahí, Tatiana, es importante, por un lado, lo que el empresario puede y debe hacer en cuanto a su transformación, si está decidido a crecer y ese proceso de madurez, y por otro lado, lo que precisamos tener como contexto. Los acuerdos internacionales no los hacen las empresas, los hacen los gobiernos, los hacen las naciones, ¿verdad? Entonces yo le puedo pedir a las autoridades, bueno, pongamos foco en esto, y cuando digo yo me refiero a la comunidad empresarial, ¿verdad? O las organizaciones. De ahí surgen las políticas públicas, en eso de levantemos la voz y planteemos lo que estamos precisando, es por acá, ¿sí? Ahora, después que yo tengo ese contexto, podré ahondar o no. Lo que nos sucede como país es que tenemos muy pocos acuerdos vigentes, como se compartía antes. Entonces, la pyme tiene que ser muchísimo más meticulosa en definir por dónde quiere ir. Por eso hablamos de nichos, porque las pymes no tienen una capacidad, una espalda financiera como para afrontar una inversión que luego termine siendo un costo, eventualmente. Tampoco está preparada para mandar demasiado volumen, a no ser que ya pensemos en lo que son las redes de pymes. Es un concepto que a nivel internacional funciona muy bien. En Uruguay se habla muy poco de lo que es generar un tejido, un entramado empresarial que salga en conjunto hacia el mercado internacional, y por otro lado, por supuesto, todo lo que tiene que ver con promoción, que también tenemos un debe ahí, desde el punto de vista de lo que es no tradicional, que es donde nos especializamos las pymes. Claro. La pyme, justamente, ¿cuál es el diferencial que tiene? Es mucho más flexible, tiene una capacidad de adaptarse a esa demanda mucho más dinámica. Y por otro lado, bueno, la estrategia es finita, es acotada, es de nicho. Entonces, en ese tomar decisiones rápido, porque se le va la vida también, ¿no? En esa decisión, es que aportamos estrategia pura y dura para que cuando salga realmente el resultado sea de éxito. Qué interesante el panorama que nos has brindado. Yo te agradezco y ya te extiendo la invitación a que vuelvas también, porque estos temas siguen, ¿no?, en la agenda y forman parte de la dinámica de todos los días. Correcto. ¿No? Así que a la licenciada Ana Claudia Morán, que es directora del IBA, International Business Alliances, es una experta en comercio internacional, Gracias. en lo que es planificación estratégica, ¿no? Exacto, es una especialización. Inteligencia estratégica. Exactamente. ¿De qué se trata? Bueno, la inteligencia estratégica es una especialización, es un posgrado que se cursa aquí en Uruguay, como en tantas otras partes del mundo. En mi caso yo la cursé aquí, y tiene un enfoque específico sobre una metodología de trabajo que lo que hace es el diseño de planes con base sustentada científica para minimizar lo que te mencionaba, ¿no?, los riesgos, que en mi caso puntual yo lo vuelco al área de comercio internacional. Se utiliza sobre todo en seguridad y defensa y tiene un perfil muchísimo más rico, pero bueno, como mi experticia tiene que ver con los negocios, pongo al servicio de las empresas todo lo que es el diseño de planes estratégicos para la expansión. Qué interesante, bueno, y felicitaciones. Gracias. Además, Ana viaja mucho. Yo más o menos hace 4 meses le dije, ¿no? Sí. Le dije, bueno, quiero tener el programa. Estaba como en una gira ahí por Europa. Sí. Y le dije, bueno, avísame por favor cuando esté por aquí. Se acordó, me avisó. Sí, pero claro, bueno, que sí. Es bueno también tener esa presencia en el exterior, porque bueno, te permite también seguir vinculándote, ¿no? Una vasta trayectoria, así que
Sí, ¿no? Y además ahora que urge diversificar, hay muchos pedidos de asistencias y de colaboraciones, México sobre todo, España sobre todo, de empresarios que están buscando cómo salir al mundo, consecuencia de la guerra de aranceles, etcétera, etcétera. Así que feliz de estar acá contigo y siempre a las órdenes. Bueno, un gusto tenerte aquí y nos vemos en otra oportunidad. Claro que sí. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services. Soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy conversamos sobre la inserción internacional de nuestro país, clave para poder mejorar lo que es el crecimiento del que tanto se habla en estos días y que más que hablarse también es una necesidad. Allí entran en juego las empresas, los empresarios, los negocios, las pymes. Y en conceptos de los que hoy hemos desarrollado podemos concluir que venimos atrasados en la búsqueda de nuevos mercados y condiciones para estar insertos en el mundo. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy y yo por supuesto los espero el próximo viernes con el programa estreno de Empresarios de Acá para seguir poniendo en agenda y hablando, conversando sobre los temas que importan en la voz de los empresarios. Este espacio fue presentado por Claro Empresas Soluciones Corporativas.